Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, su rincón favorito para chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha encendido las redes sociales y las conversaciones de café, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Exactamente, hoy vamos a hablar de esa supuesta, comentada, a veces confirmada y a veces desmentida conexión entre estos dos íconos. Vamos a sumergirnos en la pregunta que todos se hacen: ¿qué hizo Can Yaman por Demet Özdemir? ¿Hubo un rescate? ¿Una ayuda inesperada? ¿O simplemente es una narrativa creada por los fans y los medios? Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si tú que estás viendo esto, únete a nuestra comunidad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir creciendo juntos, así que suscríbete ahora. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos un té turco o un café, si eres más de café, y adentrémonos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Can y Demet es una historia que se remonta a la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en muchos lugares. Esta comedia romántica no solo conquistó corazones en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, llegando a audiencias en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. Y claro, gran parte del éxito de la serie se debió a la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la conexión entre Can y Demet fue palpable. Su interpretación de Kandibit y Sanemiden, dos personajes opuestos pero destinados a estar juntos, fue tan convincente que rápidamente surgieron rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. Los fans obviamente se volvieron locos. La idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo era demasiado tentadora para ignorarla. Y la verdad es que para alimentar esos rumores, Can y Demet no se esforzaron mucho en desmentirlos. Durante la promoción de la serie se mostraron muy cercanos, bromeando, riendo y compartiendo miradas cómplices que avivaban aún más la llama de la especulación. Incluso en las redes sociales, sus interacciones eran interpretadas como señales de un romance secreto. Cada like, cada comentario, cada foto juntos era analizado al milímetro por los fans, en busca de pruebas de su amor. Pero aquí es donde las cosas se complican. Porque a pesar de toda la evidencia circunstancial, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente que estuvieran saliendo. De hecho, en varias entrevistas, ambos negaron rotundamente cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Realmente eran solo amigos? ¿O estaban ocultando algo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente una combinación de ambas cosas. Es muy probable que entre Can y Demet existiera una conexión especial, una química genuina que iba más allá de la simple amistad. Pero también es probable que por diferentes razones, hayan decidido no llevar esa conexión al terreno romántico. Y es aquí donde entra en juego la pregunta que nos ocupa hoy: ¿qué hizo Can Yaman por Demet Özdemir? Porque incluso si no hubo un romance, es innegable que Can y Demet se apoyaron mutuamente durante el rodaje de Erkencikus. La serie fue un desafío para ambos, tanto a nivel profesional como personal. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo, las expectativas del público, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Y en ese contexto, contar con el apoyo de un compañero de trabajo, especialmente de alguien con quien se tiene una buena conexión, puede ser fundamental. Se dice que Can Yaman fue un gran apoyo para Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Que la animaba, la hacía reír, la ayudaba a superar los momentos de estrés y ansiedad. Que era su confidente, su amigo, su compañero de batalla. Y esto, señoras y señores, no es poca cosa. En un ambiente tan competitivo y exigente como el del espectáculo, tener a alguien que te respalde y te haga sentir bien puede marcar la diferencia. Pero, ¿qué hizo Can Yaman concretamente? Bueno, las historias varían y, como suele ocurrir con este tipo de rumores, es difícil separar la verdad de la ficción. Algunos dicen que Can Yaman intercedió por Demet Özdemir ante los productores de la serie, para que le dieran más protagonismo o para que mejoraran su salario. Otros afirman que Can Yaman la defendió de las críticas y los ataques de los haters en las redes sociales.
Incluso hay quienes aseguran que C. Anjaman le dio consejos y lecciones de actuación a Demet Özdemir, ayudándola a perfeccionar su técnica y a brillar aún más en pantalla. Es difícil saber cuál de estas historias es cierta, o si todas lo son. Pero lo que sí parece claro es que Anjaman fue un gran apoyo para Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Y eso en sí mismo ya es algo significativo. Ahora bien, después de Erkencikus, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Ambos siguieron caminos separados, protagonizando otros proyectos y buscando nuevos horizontes. Anjaman se mudó a Italia y se convirtió en una estrella internacional, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque a pesar de la distancia y la falta de contacto directo, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet nunca desaparecieron por completo. Los fans seguían soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y de vez en cuando surgían noticias que alimentaban esas esperanzas. Por ejemplo, cuando Anjaman comentó una foto de Demet Özdemir en Instagram, o cuando Demet Özdemir felicitó a Anjaman por uno de sus nuevos proyectos. Estos pequeños gestos eran interpretados por los fans como señales de que la llama entre ellos seguía viva. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Existe la posibilidad de que Can y Demet se reencuentren en el futuro? La respuesta, como siempre, es incierta. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido carreras exitosas por separado. Pero la química que compartieron en Erkencikus es innegable y es posible que en algún momento el destino los vuelva a unir. Mientras tanto, solo podemos especular y soñar. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos individuales y apoyándolos en sus respectivos proyectos. En cuanto a la pregunta original de qué hizo Anjaman para rescatar o ayudar a Demet Özdemir, la realidad es que no hay una historia de rescate dramático en el sentido literal. No hay evidencia de que Can haya tenido que salvar a Demet de una situación peligrosa o de una crisis profesional. Sin embargo, sí hay evidencia de que Anjaman fue un amigo, un compañero y un apoyo importante para Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Y eso en un ambiente tan competitivo y exigente como el del espectáculo, puede ser un verdadero salvavidas. Su apoyo, su aliento y su amistad pueden haber ayudado a Demet a superar los desafíos y a brillar aún más en pantalla. En ese sentido, sí podríamos decir que Anjaman a su manera, rescató a Demet Özdemir. No de una situación de vida o muerte, sino de las presiones y dificultades inherentes a la fama y al mundo del espectáculo. Y ahora, para agregar un poco de contexto a todo esto, es importante recordar que Demet Özdemir ha enfrentado sus propios desafíos y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ella ha trabajado duro para llegar a donde está y ha superado obstáculos tanto personales como profesionales. Así que si bien el apoyo de Anjaman fue valioso, Demet también merece crédito por su propio éxito y perseverancia. Ella no es una damisela en apuros que necesita ser rescatada constantemente, sino una artista talentosa y decidida que ha sabido abrirse camino en la industria. En resumen, la historia de Anjaman y Demet Özdemir es una historia de amistad, compañerismo y apoyo mutuo. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando especulaciones y debates. No sabemos qué les deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, carismáticos y merecen todo el éxito que han logrado. Y hablando de éxito, vale la pena mencionar los proyectos recientes de ambos actores. Anjaman ha estado protagonizando series de televisión en Italia, consolidando su carrera internacional y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en series de televisión y películas en Turquía, manteniendo su estatus como una de las actrices más populares y queridas del país. Ambos están en un buen momento de sus carreras y siguen cosechando éxitos. En el futuro, quién sabe, tal vez vuelvan a trabajar juntos. Tal vez no. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinando a sus fans y generando titulares en los medios. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y antes de finalizar, me gustaría abordar un tema importante: la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la especulación, pero es fundamental recordar que Anjaman y Demet Özdemir, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a su intimidad. No debemos invadir su espacio personal ni juzgarlos por sus decisiones. En lugar de eso, debemos centrarnos en apreciar su talento y disfrutar de sus trabajos como artistas.
Y también es importante recordar que las relaciones entre las personas son complejas y multifacéticas. No siempre podemos entenderlas completamente desde afuera, y no debemos asumir que sabemos todo lo que está pasando. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente aceptar las cosas como son y dejar que las personas vivan sus vidas como quieran. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, tal vez nunca sepamos la verdad completa sobre su relación. Tal vez siempre haya un misterio alrededor de su conexión. Pero eso no importa. Lo que importa es que ambos son felices y exitosos, y que siguen haciendo lo que aman. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. En resumen, hemos explorado la relación entre Can Yaman y The Method Demir, desde su explosiva química en Erkencicus, hasta sus caminos separados y los persistentes rumores de un reencuentro. Hemos analizado la pregunta de que hizo Can Yaman por The Method Demir, concluyendo que, si bien no hubo un rescate dramático, sí hubo un apoyo valioso que pudo haberla ayudado a superar los desafíos de la fama. También hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de apreciar su talento como artistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Ahora quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y The Method Demir? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? Queremos saber sus opiniones y leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.